Era una tarde gris de noviembre, y la lluvia golpeaba sin piedad las calles de la ciudad. Sofía, una joven de 28 años que trabajaba en una librería, caminaba bajo su paraguas rumbo a casa cuando lo vio, un anciano encorvado, sentado en un banco empapado, con una manta raída sobre los hombros. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa que ella no pudo ignorar. Normalmente, Sofía pasaba de largo. No era insensible, pero la vida en la ciudad la había acostumbrado a mantener la distancia. Sin embargo, algo en él, quizás el temblor de sus manos o la forma en que miraba la lluvia como si esperara un milagro, la detuvo. Se acercó, dudando, y levantó el paraguas sobre su cabeza. «Señor, ¿está bien?», preguntó con suavidad. «No puede quedarse aquí con este clima». El anciano levantó la vista, sorprendido, y sonrió débilmente. «Oh, estoy acostumbrado, pequeña. La lluvia y yo somos viejos amigos. Me llamo Antonio». Sofía frunció el ceño. No podía dejarlo ahí. «Impensarlo demasiado», dijo. «No puedo prometerle mucho, pero tengo un sofá caliente en casa. ¿Viene conmigo?». Antonio parpadeó, como si no creyera lo que oía, pero asintió lentamente. «No quiero ser una molestia, pero gracias». Ella lo ayudó a levantarse, y juntos caminaron bajo el paraguas hacia su pequeño apartamento, la lluvia tamborileando a su alrededor como un aplauso silencioso. Cuando llegaron, Sofía le ofreció a Antonio una manta seca y una taza de té caliente. Él se sentó en el sofá, mirando alrededor con curiosidad. El apartamento era modesto, una sala acogedora con libros apilados en cada esquina, una mesa pequeña y una ventana que dejaba ver la tormenta afuera. Antonio parecía fuera de lugar con su ropa gastada, pero su presencia llenaba el espacio de una calidez extraña. «No suelo hacer esto», admitió Sofía mientras le pasaba el té. «Traer desconocidos a casa, quiero decir». Pero no podía dejarlo ahí. Antonio tomó la taza con manos temblorosas y sonrió. «Eres un alma buena. No muchos se detienen por alguien como yo. ¿Puedo contarte algo a cambio?». Ella asintió, intrigada. Antonio dejó la taza en la mesa y sacó de su bolsillo un objeto pequeño envuelto en un pañuelo viejo. Lo desdobló con cuidado, revelando un reloj de bolsillo antiguo, con la carcasa desgastada pero un brillo que sugería que había sido amado. «Esto es lo único que me queda de mi vieja vida», dijo, su voz temblando de nostalgia. «Perteneció a mi padre, y antes a mi abuelo. Lo he llevado conmigo todos estos años». Sofía lo miró, fascinada. «Es hermoso. ¿Por qué lo guarda así, bueno, si no tiene hogar?». Antonio rió suavemente, un sonido ronco pero lleno de vida. «Porque no estoy tan perdido como parece. Este reloj me recuerda quién fui, y quién puedo volver a ser». Esa noche, Sofía preparó una cena sencilla, sopa caliente y pan recién comprado. Mientras comían, Antonio comenzó a hablar. Contó que había sido relojero toda su vida, un artesano que reparaba relojes en una pequeña tienda del centro. Había tenido una familia, una esposa que amaba bailar y una hija que soñaba con ser pianista. Pero la vida dio giros duros, su esposa falleció, su hija se mudó lejos tras casarse, y él perdió el negocio en una mala racha económica. Poco a poco, acabó en la calle. «No tengo casa, pero tengo historias», dijo, sonriendo con tristeza. «Y este reloj. Siempre pensé que alguien lo necesitaría algún día». Sofía escuchaba, conmovida. Había algo en su forma de hablar, en la chispa de sus ojos, que la hacía querer ayudarlo más allá de una noche. Antes de que él se durmiera en el sofá, ella tomó una decisión: al día siguiente, lo llevaría a una asociación que conocía para buscarle un refugio. Pero lo que no esperaba era lo que Antonio haría por ella. A la mañana siguiente, Sofía despertó con el sonido de un tic-tac suave. Sobre la mesa de la cocina estaba el reloj de bolsillo, abierto y funcionando perfectamente. Junto a él, una nota escrita con letra temblorosa: «Gracias por darme un hogar por una noche. Arreglé tu reloj de pared mientras dormías. Espero que te traiga tanta alegría como me diste tú». Sofía corrió a la sala y encontró su viejo reloj de pared, que llevaba meses parado,
marcando la hora con un ritmo alegre. Antonio estaba sentado en el sofá, sonriendo. No podía irme sin devolverte el favor, dijo. Es lo que sé hacer. Ese día, Sofía llevó a Antonio a una organización local que ayudaba a personas sin hogar. Pero no se despidió sin más. Conmovida por su historia y su talento, habló con el dueño de una relojería cercana donde a veces compraba repuestos para un reloj antiguo que tenía en casa. Le contó sobre Antonio, su habilidad y su bondad. El dueño, un hombre de buen corazón, aceptó darle una oportunidad. Semanas después, Antonio tenía un trabajo a medio tiempo reparando relojes y una pequeña habitación gracias a la asociación. Sofía lo visitaba a menudo, llevándole libros o simplemente compartiendo una taza de té. El reloj de pared en su apartamento seguía funcionando, un recordatorio constante del día en que un desconocido le enseñó que la bondad puede reparar más que objetos. Un día, Antonio la sorprendió con un regalo, un colgante tallado a mano con un diminuto reloj grabado. Es para ti, dijo. Porque tú me diste tiempo cuando no tenía nada más. Sofía lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Lo que comenzó con un anciano bajo la lluvia se convirtió en una amistad que ninguno olvidaría, una prueba de que los corazones rotos, como los relojes, siempre pueden volver a latir. Pasaron los meses, y la vida de Antonio cambió de maneras que Sofía nunca imaginó. El trabajo en la relojería no solo le dio un ingreso estable, sino que también despertó algo en él, el brillo de quien recupera un propósito. El dueño de la tienda, don Rafael, quedó tan impresionado con la habilidad de Antonio que le dio un rincón del local para que trabajara en sus propios proyectos. Pronto, ese espacio se convirtió en un pequeño taller lleno de relojes antiguos, herramientas pulidas y pedazos de historia que Antonio rescataba de mercados de segunda mano. Sofía lo visitaba casi todos los fines de semana. Le llevaba un termo con café y galletas caseras, y se sentaba a verlo trabajar. Le fascinaba cómo sus manos, antes temblorosas por el frío, ahora se movían con precisión, como si el tiempo mismo obedeciera sus dedos. Nunca pensé que volvería a hacer esto, dijo Antonio una tarde, mientras ajustaba las agujas de un reloj de cuco. Creía que mis días de relojero habían terminado. Sofía sonrió, apoyando la barbilla en su mano. Y yo nunca pensé que tendría un amigo que hace magia con relojes. ¿Sabes? Este lugar me hace feliz. Antonio dejó las herramientas y la miró con cariño. Tú me diste el empujón, Sofía. Este taller no existiría sin esa noche en la lluvia. Ella rió, quitándole importancia. Solo te di un sofá. Tú hiciste el resto. Pero Antonio negó con la cabeza. No, me diste esperanza. Y ahora quiero devolverte algo más. De un cajón sacó un pequeño reloj de mesa, con una base de madera tallada con flores diminutas. Es para tu librería, explicó. Para que el tiempo pase más lento cuando lees. Sofía lo aceptó con los ojos brillantes. Ese reloj encontró un lugar especial en su mesa de trabajo, y cada tic-tac le recordaba la fuerza de los nuevos comienzos. Llegó diciembre otra vez, y con él, el primer aniversario del día en que Sofía conoció a Antonio. La ciudad se llenó de luces y villancicos, y Sofía decidió organizar algo especial. Invitó a Antonio a su apartamento para una cena navideña, pero esta vez no estaría sola, también invitó a algunos vecinos y a don Rafael, el dueño de la relojería, que se había convertido en un gran amigo de Antonio. La sala se llenó de risas y aromas a pavo asado, canela y pan dulce. Antonio llegó con un paquete envuelto en papel sencillo, que dejó bajo el pequeño árbol que Sofía había decorado. Después de la cena, mientras todos compartían historias, ella lo animó a abrir los regalos. Este es tuyo, dijo Antonio, pasándole el paquete con una sonrisa tímida. Sofía lo abrió con cuidado y encontró una caja de música. Al girar la manivela, una melodía suave llenó la habitación, acompañada por una figurita de una niña con un paraguas que giraba lentamente. Era un guiño a esa noche bajo la lluvia, y Sofía no pudo evitar que se le escapara una lágrima. Es perfecta, susurró, abrazándolo. Gracias, Antonio. Él sonrió, emocionado. Y este es mi hogar ahora, gracias a ti. No el taller, no la habitación,
sino esto, tener gente que me quiere cerca. Los vecinos aplaudieron, y don Rafael levantó su taza de ponche. Por Sofía y Antonio, los que nos enseñaron que el tiempo siempre puede repararse. Con el paso del tiempo, el taller de Antonio se volvió un lugar conocido en el barrio. La gente llevaba relojes viejos que habían olvidado en cajones, y él los devolvía a la vida con una paciencia que solo los años podían enseñar. Pero no trabajaba solo. Sofía, que había aprendido algunos trucos básicos, lo ayudaba los fines de semana, ajustando tornillos o puliendo carcasas. Juntos formaban un equipo inesperado, y el taller se llenó de risas tanto como de tic-tacs. Un día, mientras ordenaban el lugar, Antonio le contó un sueño que había guardado por años. Siempre quise hacer algo por los que están como yo estuve, sin hogar, sin rumbo. Tal vez podríamos usar el taller para enseñarles. Darles una habilidad, una oportunidad. Sofía lo miró, emocionada. Es una idea increíble. Podríamos empezar con clases gratuitas. Yo puedo buscar voluntarios en la librería, y tú les enseñas lo que sabes. Así nació El reloj de la esperanza, un proyecto pequeño pero lleno de corazón. Antonio enseñaba a personas sin hogar a reparar relojes, mientras Sofía coordinaba donaciones de herramientas y materiales. Pronto, el taller no solo reparaba relojes, sino también vidas. Un año después, durante la inauguración oficial del proyecto, Antonio le dio a Sofía un último regalo, un reloj de pulsera con una inscripción en la parte trasera, por los tiempos que cambiamos juntos. Ella lo abrazó frente a todos, sabiendo que ese anciano sin hogar que una vez llevó a casa no solo la había sorprendido, sino que había transformado su mundo. El taller de Antonio se transformó con la llegada de El reloj de la esperanza. Las mesas, antes llenas solo de relojes antiguos, ahora tenían herramientas extra y cuadernos con anotaciones torpes pero llenas de entusiasmo. Los primeros alumnos llegaron una mañana de primavera, 3 personas enviadas por la asociación local, cada una con una historia diferente pero un deseo común de empezar de nuevo. Estaba Marta, una mujer de mediana edad que había perdido su trabajo y su hogar tras una larga enfermedad; Luis, un joven tímido que había pasado años en la calle tras huir de casa; y Elena, una abuela que buscaba mantenerse activa después de quedarse sola. Antonio los recibió con una sonrisa y un delantal lleno de bolsillos, mientras Sofía organizaba las sillas y repartía café. «Hoy no vamos a reparar el mundo», dijo Antonio, levantando un reloj desarmado. «Solo vamos a arreglar esto. Paso a paso, como todo en la vida». Sofía observaba desde un rincón, admirando cómo Antonio explicaba cada pieza con paciencia. Les enseñó a sostener las herramientas, a reconocer los engranajes y a escuchar el corazón de un reloj. Marta fue la primera en lograr que un viejo despertador volviera a sonar, y su risa llenó el taller como una melodía propia. «Nunca pensé que podría hacer algo así», dijo, mirando el reloj con orgullo. «Es solo el comienzo», respondió Antonio, guiñándole un ojo a Sofía. «Todos tenemos un tic-tac que merece sonar». Esa noche, Sofía escribió en su diario: «Hoy vi a Antonio brillar como nunca. No solo repara relojes, repara almas». Y supo que el proyecto iba a ser mucho más grande de lo que habían imaginado. El boca a boca hizo maravillas. Pronto, más personas llegaron al taller, no solo para aprender, sino para donar relojes viejos, madera o simplemente tiempo. Don Rafael, el dueño de la relojería, se convirtió en un aliado clave, consiguiendo descuentos en materiales y trayendo a sus clientes para que conocieran el proyecto. Incluso la librería de Sofía se unió. Ella creó un rincón de libros por tiempo, donde la gente podía intercambiar novelas por horas de voluntariado en el taller. Un sábado, mientras Sofía ayudaba a Luis a pulir una carcasa, una periodista local apareció con una cámara. Había oído hablar de El reloj de la esperanza y quería contar la historia. Antonio, nervioso al principio, dejó que Sofía tomara la palabra. «No es solo sobre relojes», explicó ella, sonriendo a la cámara. «Es sobre dar a la gente una segunda oportunidad. Antonio me enseñó eso cuando lo conocí, y ahora lo compartimos con todos». El artículo salió en el periódico del domingo, con una foto de Antonio rodeado de sus alumnos,
cada uno sosteniendo una pieza que habían reparado. Al día siguiente, el taller se llenó de curiosos, voluntarios y hasta un empresario que ofreció financiar una ampliación del espacio. Sofía y Antonio apenas podían creerlo. «Esto es culpa tuya», bromeó Antonio mientras contaban las donaciones esa noche. «Tú y tu paraguas». «Y tú y tu reloj de bolsillo», respondió ella, riendo. «Somos un buen equipo, ¿no?». Para celebrar el primer año del proyecto, Sofía tuvo una idea: organizar un «Festival del Tiempo» en el parque del barrio. Sería un día para mostrar lo que los alumnos habían aprendido, vender relojes reparados y recaudar fondos para más clases. Antonio dudó al principio, no le gustaban los eventos grandes, pero el entusiasmo de Sofía y los alumnos lo convenció. El día llegó con un sol brillante y una brisa suave. El parque se llenó de mesas con relojes restaurados, cada uno con una etiqueta que contaba su historia: reparado por Marta, que encontró su ritmo; salvado por Luis, un nuevo comienzo. Había música, comida donada por vecinos y un taller al aire libre donde los niños podían probar a desarmar relojes de juguete. En el centro del festival, Antonio dio un pequeño discurso, con Sofía a su lado sosteniendo su mano para darle valor. «No tengo palabras grandes», dijo, mirando a la multitud. «Solo sé que hace un año estaba bajo la lluvia, sin nada. Hoy, gracias a Sofía y a todos ustedes, tengo un propósito. Estos relojes no solo marcan horas, marcan vidas que vuelven a empezar». La gente aplaudió, y algunos incluso lloraron. Al final del día, habían vendido casi todo y recaudado suficiente para abrir un segundo taller en otra parte de la ciudad. Mientras recogían, Sofía encontró a Antonio sentado en un banco, mirando el reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a su lado. «En que este reloj ya no es solo mío», respondió él. «Ahora pertenece a todos los que ayudamos. Incluyéndote a ti». Sofía sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces sigamos dándole cuerda, amigo. El tiempo no se detiene, y nosotros tampoco». El éxito del Festival del Tiempo trajo consigo un flujo constante de nuevos alumnos al taller. Una mañana, mientras Sofía organizaba las herramientas y Antonio pulía un reloj de pared, la puerta se abrió con un chirrido. Entró un niño de unos 10 años, con el pelo despeinado y una mochila gastada al hombro. Sus ojos recorrieron el taller con asombro. «¿Aquí enseñan a arreglar relojes?», preguntó, acercándose con timidez. Antonio levantó la vista, sorprendido. «Así es, pequeño. Pero esto es para adultos que necesitan un empujón». «¿Qué haces aquí?». El niño, que dijo llamarse Tomás, explicó que vivía con su abuela cerca del parque. Había visto el festival y, desde entonces, no dejaba de pensar en los relojes. «Mi abuela tiene uno que no funciona. Era de mi abuelo. Quiero arreglarlo para ella, pero no sé cómo». Sofía intercambió una mirada con Antonio. Había algo en la determinación de Tomás que les recordaba a ellos mismos, un deseo puro de hacer algo significativo. «¿Qué dices, Antonio?», preguntó ella, sonriendo. «¿Le damos una chance?». Antonio suspiró, fingiendo resistencia, pero sus ojos brillaban. «Está bien, pero nada de tocar mis herramientas caras hasta que aprendas lo básico». Tomás se convirtió en el aprendiz más joven del taller. Llegaba después de la escuela, con un cuaderno donde apuntaba todo lo que Antonio le enseñaba. Era torpe al principio, rompió un resorte y desarmó un reloj más de lo necesario, pero su entusiasmo era contagioso. Una tarde, tras semanas de esfuerzo, logró que el reloj de su abuela volviera a sonar. Cuando lo llevó a casa, regresó al taller con una sonrisa enorme y un dibujo que había hecho, Antonio y Sofía como superhéroes del tiempo. «Esto es para ustedes», dijo, entregándoselo. «Porque me ayudaron a hacer feliz a mi abuela». Sofía lo colgó en la pared del taller, y Antonio, aunque no lo admitió, estuvo sonriendo todo el día. Una tarde tranquila, mientras Sofía clasificaba donaciones en el taller, un hombre de traje entró con una caja bajo el brazo. Se presentó como Javier, un abogado, y buscaba a Antonio. «Tengo algo para usted», dijo,
sacando un sobre amarillento. Es de su hija, Clara. Antonio se quedó inmóvil, la herramienta que sostenía cayendo al suelo. Había mencionado a su hija antes, pero siempre con tristeza, como un capítulo cerrado. Sofía se acercó, apoyando una mano en su hombro para darle fuerza. Con manos temblorosas, Antonio abrió la carta. Era breve pero cargada de emoción. Clara explicaba que había visto el artículo del periódico sobre el reloj de la esperanza y reconoció a su padre en la foto. Se había mudado a otra ciudad tras casarse, perdiendo contacto con él por errores del pasado que lamentaba. Ahora quería verlo, si él estaba dispuesto. No sé qué hacer, murmuró Antonio, mirando a Sofía. Han pasado tantos años. Ella le apretó la mano. Antonio, esta es tu oportunidad. No estás solo para enfrentarlo. Si quieres, voy contigo. Días después, viajaron juntos a la ciudad vecina. Clara los esperaba en una cafetería, con los ojos llenos de lágrimas al ver a su padre. El reencuentro fue torpe al principio, pero cuando Antonio sacó su reloj de bolsillo y le contó cómo lo había guardado todos esos años pensando en ella, las barreras se derrumbaron. Hablaron durante horas, y aunque no todo se arregló en un día, fue un comienzo. De vuelta en el taller, Antonio le dijo a Sofía: no sé cómo agradecértelo. Me diste un hogar, un propósito, y ahora está mi familia. No soy yo, respondió ella, sonriendo. Es lo que pasa cuando el tiempo se alinea.